del derecho penal. El doctor Jiménez de Azúa lo define como fuente era todo lugar de donde surte o mana un líquido. Y fuente del derecho penal, el origen o conocimiento donde éste nace, siendo por tanto estas fuentes de producción o de conocimiento. Podemos decir que en términos generales, la fuente es el manantial donde brota el agua. También podemos decir que la fuente es vida, es el nacer. Entonces podemos definir la fuente del derecho como los diferentes procesos o mecanismos por los cuales se origina la ley o norma jurídica. Clasificación de las fuentes del derecho penal. Esta tiene dos acepciones. Primero, fuentes de producción, que se emplean para designar la autoridad encargada de dictar la norma jurídica. Voluntad que dicta las normas vigentes en un lugar y en un momento determinado. Entendemos por fuente de producción del derecho penal a la autoridad o voluntad jurídica que dicta las normas jurídicas penales. En el derecho penal, la única fuente de producción es el Estado. Es el único que puede dictar normas jurídicas penales que determinen los delitos, porque solo él es el titular exclusivo y excluyente del derecho subjetivo. Ahora bien, en el caso de Venezuela, la fuente de producción se establece en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual indica en su numeral 4 que la iniciativa de leyes en materia judicial corresponde al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales. Sin embargo, si el Ejecutivo Nacional, así como también diputados de la Comisión Permanente de Seguridad de la Asamblea Nacional, deciden plantear un proyecto de ley concerniente al tema penal, también pueden hacerlo debido a que los numerales 1, 2 y 3 del mencionado artículo también lo plantean. Es importante destacar que las leyes deben ser presentadas y aprobadas bajo el principio de legalidad de los delitos y las penas, establecido en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Ahora bien, vamos ahora con las fuentes de conocimiento. Se suele citar como fuentes de conocimiento la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre. En materia penal en Venezuela rige el principio de la legalidad de los delitos y las penas. Y es la ley penal la única fuente directa de conocimiento. Solo la ley penal describe los delitos y las sanciones aplicables a las personas que cometen los delitos. El principio legalista está consagrado tanto en la Constitución como en el Código Penal. En ese sentido, se entiende como fuente de conocimiento del derecho penal a todo aquel compendio de normas ya dictadas, aprobadas y publicadas en Gaceta Oficial por Estados, en las cuales el legislador establece los delitos para las conductas que ejerzan los sujetos activos de los hechos, así como también el procedimiento que se debe seguir para establecer la responsabilidad o no penal. Entonces se puede decir también que las fuentes de conocimiento serían de manera directa a la ley. La jurisprudencia la doctrina, siendo la ley penal la única fuente directa de conocimiento en materia judicial, debido a que esta describe de manera detallada los delitos y las sanciones que se les aplica a las personas que llevan a cabo conductas positivas. Vamos a hablar de la doctrina. Se tiene como doctrina
a las diferentes opiniones emitidas por los tratadistas y estudiosos del derecho penal. Esta proporciona una evidente ayuda al momento de interpretar las leyes e igualmente sirve de apoyo cuando los juristas van a legislar. Al igual que la jurisprudencia, la doctrina no contempla una obligatoriedad al momento de señalarla como fuente del derecho, pero sí tiene un poder de persuasión o convicción que nace de la cordura de los argumentos que presenta el penalista o cualquier legislador para señalar o sostener su criterio sobre el punto o problema que estudia. Ahora vamos con la analogía. Son los procedimientos que hacen referencia a la integración del derecho. De modo más amplio, son casos de la vida cotidiana que no han sido previstos en la ley, los cuales pueden ser resueltos mediante la aplicación de esta fuente indirecta del derecho, dando a la situación no prevista en la ley la solución contemplada por otra parecida o semejante. La costumbre es la reiteración de hechos en un lugar y tiempo determinado, que el legislador la interprete como una imposición social aceptado para crear o modificar una ley penal. No es fuente de derecho penal. El principio de legalidad excluye la costumbre como fuente inmediata del derecho penal al requerir la ley previa escrita. Pero ello no obstaculiza a que opere como fuente secundaria. Decir que la costumbre, por ser la más popular de todas las fuentes, debe tener eficacia en el derecho punitivo. Es desconocer esa índole moderna que exige tan complejas esencias, únicamente posible de contener y de manifestarse en la ley. La jurisprudencia es el conjunto y principio de doctrinas contenidos en los fallos judiciales que sirven de base para posteriores pronunciamientos. Es la doctrina establecida por vía de la interpretación, por las decisiones reiteradas de los tribunales del país, a través de sentencias reiteradas y coincidentes, pero no es fuente del derecho penal. Los jueces no crean derecho penal, sino que sirven para la interpretación, modificación y sanción de normas jurídicas. No se le puede invocar como fuente de derecho penal, puesto que ello implicaría convertir en ley los pronunciamientos judiciales que en nuestro sistema solo tienen vigencia obligatoria para el caso concreto que cada uno de ellos juzga. Ahora vamos sobre la acción. Vamos a hablar de la acción, que también me corresponde. Entonces, podemos decir que la acción es la conducta voluntaria que consiste en movimiento de su organismo destinado a producir cierto cambio, a la posibilidad en el exterior del mundo vulnerado una norma prohibitiva. Este es el punto, la acción es el punto de partida para determinar si un hecho es constitutivamente delito o no. Para poder castigar hay que ver si hay o no acción. Hay que advertir que no todas las acciones de un sujeto tienen relevancia penal, sino que el concepto de acción cumple la función de establecer el mínimo de elementos necesarios para ver si hay relevancia penal. Y esto se puede afirmar que la acción es un comportamiento humano exterior y evitable. ¿Por qué evitable? Porque está en manos del autor si se hubiera motivado para ello. Tiene que ser un comportamiento evitable, ya que la norma pretende evitar la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, ya que lo inevitable no es función del derecho penal. Cuando hablamos de evitable, el autor
actúa movido por su voluntad a un fin determinado. Se puede evitar, pero él no quiere. La acción tiene que ser exterior, claro, porque interiormente lo que tú pienses hacia una persona, eso no quiere decir que sea delito. Pero si eso que tú piensas de esa persona se exterioriza, lo sacas afuera, entonces ya estamos hablando de que sí hay un hecho en el exterior. ¿Hay un comportamiento humano? Claro, porque el único que puede delinquir es la persona humana física. Pueden o responder criminalmente ante la justicia. O sea, por eso que la acción, en este particular, lo cometen las personas humanas. Muchas gracias. Ya terminé ya por